Michael Liriega, JD Mar Ríos, Ocean. Dice así: tu voz me llama a las aguas y yo en la barca como Pedro. Por cuanto dudé, hundieron mis pies, tú queriendo mollarme como el cedro. Pero hoy quiero que tú seas mi guía y no existan fronteras, no hayan barreras que nada me impida poner los pies fuera y caminar hacia ti, en pos de tu voz, yeah. Y solo confía en ti, aunque el mal se ponga agresivo y feroz, me sostendrá siempre tu mano. Pero vienen y llegan las dudas, por la cual hundí, mirando a tus ojos, Señor, por favor, necesito tu ayuda. Entonces entendí que sin ti yo no soy nada, guerrero sin espada, que no puedo solo, que solo fracaso, que sin tu poder mi vida se apuraba. Ahora contigo camino a un solo destino y miro hacia la cruz, porque cuando creía que iba a morir, llegaste, me amaste y me diste la luz. No pienso mirar para atrás, solo fijarme dónde estás, porque siento que gano, agarrado a tu mano, confiado puedo caminar. A veces desespero, pongo mucho pero, quiero levantarme y caerme, reitero. Por eso decidí que entre en mí y tu voluntad y no lo que quiero yo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día. Comenzamos un nuevo programa del Faro y hoy tenemos un tema muy interesante, un principio muy importante, frutos con propósito. Amén, amén. Hoy hablaremos de tener frutos con propósitos. Mucho tiempo hemos dado frutos. Cuando se nos pide damos frutos, es algo que nos pasa. Pero vamos a hablar específicamente de algo que muchas veces no se habla. Cuando nosotros venimos de una visión, cuando nosotros venimos y somos cambiados, ¿no?, a otro departamento, como se diría, a otra dimensión, ¿no?, a otro ministerio, muchas veces quedamos con el fruto antiguo, ¿no?, con el fruto que ya veníamos dando, que era el que habíamos aprendido, la forma que nos habían enseñado, y no queremos soltar lo que hemos gestado en ese tiempo, porque es difícil, ¿no? Entonces por eso hablaremos frutos con propósito. Les haremos una pequeña introducción para entrar bien a lo que queremos hablar. Si vemos una viña, que es una viña de uva, ¿no?, y se vende uva, nosotros nos podemos ir y poner pera o poner cualquiera de otra fruta que no fuera uva, porque el propósito es vender uvas. Entonces si nosotros llegáramos a poner otro fruto, sería un fruto sin propósito. Y a esto queremos introducir que muchos de los que nos han pasado, y he vivido yo personalmente, en el cual he estado en una visión, en el cual he estado en otra visión y he tenido el legajo que me habían enseñado antes. Entonces no tenemos propósito. Si vemos que reflejamos un poquito a lo que estamos nosotros hoy en día en vara de almendro, nosotros tenemos que dar el fruto del almendro, nosotros nos podemos dar. Y esto me trajo a memoria algo y me hizo reflexionar en un momento que tuve un proceso fuerte de parte de Dios acerca de esta palabra. Y en una oportunidad el apóstol empezó a pedir fruto y yo le dije estas palabras al apóstol Samuel. Le digo: si yo quiero dar fruto, yo sé dar fruto, pero no voy a dar el fruto que vos me pedís. Y lo que vos me pedís es vara de almendro, yo te puedo dar otra clase de fruto. Entonces cuando alguien pide dar fruto, uno puede dar fruto, pero no tiene propósito, porque ya hemos sido cambiados de tierra, o hemos sido cambiados de asignación, como se le podría decir. Entonces el fruto con propósito hoy en día va a ser la palabra, frutos con propósito, porque aún no has consumido propósito. Está bueno lo que fuiste, lo que te han sido gestado en este tiempo, está bueno lo que has aprendido, pero es el tiempo de cambiarlo. Entonces vamos a ir introduciéndonos a la palabra. Bueno, la palabra se encuentra en Mateo 13, del versículo primero al versículo 9. Tiene como título, en la Reina Valera, Parábola del Sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó,
y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, amén. Dice que nos comparó como la parábola del sembrador. Dice que el sembrador iba a ir a sembrar. Ahora, el sembrador no era el que tiraba la semilla al costado o la semilla. Dice que la semilla se le cayó. Hay algo que tenemos que prestar atención en lo que dice. La parábola dice que el sembrador iba a sembrar. ¿Y a dónde iba a sembrar? A la tierra que él estaba abonando, la tierra que él estaba trabajando. O sea, nosotros somos una tierra, nosotros somos la tierra trabajada de parte de un apóstol, de un pastor, de un líder que nos está trabajando para ser injertados en una visión, para ser injertada una palabra, la visión que nos ha entregado. Obvio que la semilla representa la palabra, pero también tenemos que ver el enfoque que les damos, ¿no? Como en este caso, vara de almendro, en otros casos uva, en otros casos aceituna, en otros casos, y etcétera. Pero vamos a ver, dice que la palabra dice el sembrador se preparó. Hablemos algo muy común. Un sembrador no tiraría semilla en cualquier lugar. Ahora si se le cae y con el tiempo gesta una semilla, que dice que una semilla cayó en buena tierra, dice, una semilla cayó en buena tierra, y esa semilla dice que dio frutos. Dice esa semilla dio algo bueno, porque esa tierra era buena. Pero muchos de nosotros hemos, en el propósito de ir armando para la tierra prometida que nos ha dado como líderes, como pastores, o como lo que haya encargado Dios acerca de nuestras vidas, hemos llegado al punto que en el camino hay alguien que captó y fue producto de esa semilla. Pero tu propósito no era tirarla en el camino. Tu propósito nunca fue tirar la semilla en el camino. Porque Dios nunca tira algo. Y Dios, cuando hace algo, lo hace algo con propósito. Y Él pide multiplicación. Entonces, este hombre iba al propósito, a la tierra que había preparado, a la tierra en el cual había sido gestada, en la tierra en la cual había sido trabajada y abonada para llegar a un propósito. Este hombre iba a sembrar, como muchos de nosotros al principio hemos trabajado para hacer la obra del Señor y hemos gestado una visión. Dios nos ha entregado una visión y nos ha dado las herramientas, pero nosotros las debemos trabajar en las personas adecuadas. Cuando una tierra es estéril, nosotros las tenemos que trabajar, la tenemos que ir abonando, tenemos que ir dando vuelta a la tierra y demás. Entonces, cuando ya está lista para que sea injertado en la visión que Dios nos ha dado, nosotros le ponemos una semilla para que Él después sea un árbol. Yo les voy a contar una particularidad de lo que es la semilla. Antes de ser semilla, usted es un fruto, y antes de ser un fruto, usted primero está conectado al vientre de un padre. Entonces, cuando usted pasa a ser semilla, cuando usted va a ser un árbol, está proyectado a ser un árbol, está proyectado a ser un líder, está proyectado a ser el propósito de la visión que está viviendo, usted es parte de un fruto. Mucho tiempo me ha costado, pero me he tenido que conectar al vientre de mi padre, que es el apóstol Samuel. Me ha costado, pero he entendido a través de esta palabra, a través de esta enseñanza. Digo, wow, Señor, has quitado mi venda. No podía seguir con los mismos argumentos, no podía seguir con la misma enseñanza. Tenía que cambiar para que mi vida se transformara en algo más profético. Entonces, ¿qué les quiero enseñar en este momento? ¿Qué les quiero impartir? ¿Qué palabra queremos soltar con Matías en esta tarde, en esta noche o en esta mañana? Que nosotros debemos conectarnos al vientre. Y muchas veces conectarnos al vientre es erradicar lo que nosotros somos. ¿Y qué les quiero decir erradicar? Si yo soy manzana, tengo que dejar de ser manzana, o sea, tengo que ser arrancado. O sea, en la palabra habla algo muy particular, dice, no se echa vino nuevo en odre viejo. Entonces ahí podemos ver la comparación que Dios nos da. Dios nos muestra cosas a través de parábolas para que podamos entender lo que Él nos quiere decir. Entonces, una vez que eres arrancado, una vez que eres sacado, muchas veces me ha pasado, y creo que les ha pasado a muchos de nosotros, diciendo, yo soy vara de almendro, pero aún no quiero soltar lo que venía trayendo. Y así le pasa en cualquiera de las visiones. No, porque esto me lo dio el Señor, porque esto... Pero debemos entender que debemos romper todo ese argumento para ser injertado en algo nuevo.
en algo, ese fruto sirvió para un propósito. O sea que estabas en un campo donde se daba esa clase de fruto, pero hoy te está pidiendo esta clase de fruto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces nos va a pasar que debemos erradicar todo lo que hemos aprendido para aprender de vuelta. Y no es que está mal, y no significa que lo que tú tienes sea invalorizado, porque ese fruto ya dejó de dar propósito. Hoy tienes otro propósito. Entonces, cuando nosotros vamos caminando y vemos que un fruto se gestó y se cayó una semilla en el propósito, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a buscar, como hombres de reino, ir a buscar ese fruto que se gestó, porque es una rareza, porque es algo que no tiene propósito. Usted imagínese, la uva en cantidad tiene un propósito. Puede hacer el vino rosado, el vino tinto y el vino blanco, y según lo que usted quiera gestar, o como fruta. Entonces, vemos ahí un árbol, una semilla que ha sido gestada siendo el propósito. ¿Qué debemos hacer? Tomar ese plantil y llevarlo a la tierra del propósito. Y muchas veces no es fácil. Muchas veces no es fácil gestar esto. Yo sé que esto lo van a entender gente que están en el ministerio y aún no han consumido propósito. Gente que se han conectado a una visión pero no han podido conectarse al vientre del Padre. Han estado plantados con el fruto que ya tenían. Por eso muchas veces Dios a veces nos confronta con las palabras apostólicas de rompimiento, en el cual nos vienen rompiendo el argumento y nos vienen rompiendo la forma que veníamos ministrando, para que la forma de ministrar empiece a cambiar. Alejandro, quería agregar algo muy importante, porque como esto es algo que tal vez para muchos pueda resultar confuso, para otros puede resultar incorrecto, podría llegar a ser, tal vez muchos no lo ven así, pero estos son principios que funcionan y muchas veces nos van a suceder en nuestra vida que debemos romper ciertas estructuras. Por más de que sepamos que lo conocemos todo, el Señor viene hoy en día y nos puede decir: eso está incorrecto. Nos puede pasar como le pasó a Nicodemo, que era un fariseo, que era un hombre entendido de todas las escrituras, de toda la Torá, la conocía de principio a fin, era un hombre que ayunaba, un hombre que oraba, un hombre que enseñaba, y el Señor Jesucristo le dio una enseñanza y le dijo: para que alcance todas estas cosas es necesario nacer de nuevo. Y él no entendió lo que le dijo Jesucristo. Es más, le dice: ¿qué, Señor? Tengo que volver a nacer en el vientre de mi madre. Y él no entendía de que estaba hablando de una realidad espiritual. Y muchas veces cuando el Señor nos presenta un principio nuevo, nos puede suceder como le sucedió a Alejandro, que nos resistimos porque ya venimos con una estructura mental, unos prejuicios muy arraigados en nuestra vida, y el Señor es muy probable que cuando sea eso, Él ponga un proceso en nuestra vida. Amén. Solamente a través de un proceso es que el Señor produce un quebrantamiento en nuestra mente, porque es algo nuestro, no puede venir de arriba y cambiar nuestra mentalidad, es algo que tiene que partir de adentro para afuera. Y es muy interesante lo que vos decías, por eso quería hacer esa aclaración. Y quería leer 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Amén. Y dice la palabra: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén, amén. Podemos ver que dice la palabra que Él da semilla al que siembra, pan al que come. Y todo esto aumentará tu justicia. Pero también habla de la sementera. Cuando habla de la sementera, está hablando de la generación, pero también está hablando de la sementera, está hablando de aquel que es entendido de tiempo, aquel que sabe
trabajar la tierra, aquel que sabe qué fruto sembrar, qué fruto cosechar, aquel que sabe las temporadas de los frutos, aquel que conoce qué fruto debemos, en qué tierra y la tierra adecuada. Entonces dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al que trabaja, al que está dispuesto a entregar lo que Dios le ha entregado, al que está dispuesto, ¿a quién le da semilla? Vamos a hablar esto. ¿Qué clase de personas le da semilla? Si nosotros llegáramos a venir a una visión, a lo que sea, llegáramos a venir y queremos injertar lo que nosotros venimos trayendo, ahí tenemos un problema. Y se los voy a decir cómo. En varios de los cultivos de frutas, ejemplo la naranja, el limón, o podemos hablar del pomelo, pueden nacer híbridos. Y esto es lo que puede llegar a pasar. Que cuando nosotros tenemos un árbol, que es el árbol es el Padre Espiritual, nosotros nos queremos injertar y nos injertamos con lo que ya tenemos, pasamos a ser un híbrido, porque no hablamos ni siquiera, es mitad y mitad, hablamos de lo que está hablando en la visión y hablamos de lo que ya teníamos. ¿Y qué pasa con estos híbridos? Cuando se gesta un híbrido, no tiene semilla, es estéril. Si usted conoce un poco de lo que es las plantas, no produce el mismo fruto, sino es algo artificial, es algo creado por el hombre. No existe dos frutos en el cual se fusionen, solamente nosotros los fusionamos, nosotros lo hemos aprendido a hacer. Y así pasa en la vida espiritual, nosotros fusionamos los frutos, pero ahí es cuando tú dejas de dar semilla, ahí es cuando tú no produces semilla. Y ahí es cuando dice, Él da semilla al que siembra. O sea, porque eres un fruto sin semilla. Y eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque es un principio muy básico en la parte espiritual. La palabra dijo, no darás un fruto que no tienes que dar. Dice, no le pegarás pera al olmo. Estamos hablando de un injerto, de una visión con otra visión, no le puedes pedir esto. Entonces cuando yo te hablo acerca de que tienes que dar el fruto correcto, te estoy hablando que si tú injertas lo que ya trae y si tú no erradicas esto, puedes injertarte al Padre, pero vas a hacer una rareza y vas a hacer un fruto sin propósito, vas a hacer un fruto sin hijo, vas a hacer un fruto estéril. Y la problemática de todo esto es que no vas a consumir propósito, vas a ser alguien que está sentado, predica, pero no consumiste propósito, no sanaste la tierra, no engendraste hijos, no fuiste a consumir propósitos para que todo esto avanzara y creciera la obra. Porque lo importante es que nosotros estemos, dice que estemos conectados todos en un cuerpo. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar su obra. Él los constituyó, dice que Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo mismo es la piedra angular, apóstoles y profetas son Jesucristo mismo, y si todos vamos juntamente construyendo para la morada de Cristo. Entonces te está hablando que un propósito tiene que haber, que Dios ha entregado un propósito sobre estos hombres. ¿Por qué lo tenemos que anular? ¿Por qué tenemos que hacer lo que aún no entendemos? Es como ir a enseñar a un maestro cómo tiene que sumar o restar. Es como ir a enseñar a alguien que ya conoce y tiene diseños para darte. Pero eso se habla cuando nosotros no tenemos una honra, o nosotros desacreditamos a los demás. Lo nuestro vale y lo de los demás no. Como decía nuestro apóstol, el espíritu de la familiaridad. En una oportunidad tuvimos un estudio que hablaba sobre el espíritu de la familiaridad, que les voy a dejar el link al final del video para que usted lo pueda leer, para que usted lo pueda escuchar y pueda entender de lo que estamos hablando. Que no produce fruto estas cosas, que estas cosas, la deshonra no produce fruto. Entonces, si tú te quieres conectar a una visión, tienes que erradicar todo lo que ya tenías para tener algo nuevo. Es curioso, Alejandro, este tema, porque este mismo principio es el que usó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue sementera para los 12 discípulos. Nuestro Salvador, el Salvador del mundo, siguió el mismo principio. Y Él tuvo a sus 12 discípulos, de los cuales Él fue semilla, para que ellos fueran fruto y a su vez volvieran a ser semillas. Es un principio que se ve en todas las escrituras, como venimos diciendo siempre. Y la visión se tiene que extender y se extiende a través de padres e hijos y de hijos a padres.
Es la genética que está en la naturaleza y es la genética que también tiene el reino de Dios. Y cuando Dios tiene como un diseño o una forma de trabajar o un sistema, es porque es eficiente, es porque es algo bueno. Y como vos bien decías, Alejandro, todo sistema tiene una razón de ser, es por una cuestión de eficiencia. Como vimos, estamos en el reino de Dios y queremos implantar el reino de Dios en la tierra. Necesitamos un sistema, y este es el sistema que Dios tiene para ser eficientes, para lograr un cambio, como dice Alejandro, sanar la tierra. Porque como hay profetas, hay visiones que son visiones proféticas, hay visiones que son evangelísticas, hay visiones, todos van a un cuerpo o a un fin, pero es una cuestión de eficiencia. Es donde el Señor logra, por medio de un sistema, logra lograr los objetivos. Son principios del reino. Estos principios no se pueden eludir, estos principios no se pueden romper. Estos principios están en todo nuestro. Es para romper las estructuras y llegar a algo mayor. En Jeremías 17 del capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará y dejará de dar su fruto. Wow. Dice, bendito es el varón que confía en Jehová. O sea, si el Señor te dio diseño para seguir, ¿por qué cuestionamos esto? Si tú confías en Jehová realmente, si realmente Dios es tu guía, si realmente Dios es el que te está dando la alineación, te la va a dar de parte de un padre. Nunca va a empezar de abajo para arriba, siempre empieza desde arriba hacia abajo. Entonces, si hay un padre espiritual, no debemos cuestionar esto. Porque dice que confía en Jehová, dice, será como árbol plantado junto a un río y dará fruto. Y sus hojas siempre estarán verdes. Y en el tiempo de sequía dará frutos. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Que cuando nosotros somos conectados al vientre, cuando nosotros entendemos el propósito, usted es plantado al lado de ríos de agua viva, porque está siempre en el diseño, porque está siempre en el principio, porque no está rompiendo los principios, la legalidad del cielo que siempre viene sobre un apóstol, un profeta, y así va descendiendo para que juntamente todos fuéramos edificando para la morada del Espíritu de Dios. Entonces estamos hablando que la persona que entiende de diseño, la persona que entiende de lo que estoy hablando, es como árbol plantado junto al río, en el cual sus hojas nunca se caerán, estarán siempre verdes en todas las temporadas y dará fruto en tiempo de sequía. ¿Sabe cuándo es el tiempo de sequía? Cuando empieza la esterilidad, cuando el mundo empieza a azotar, cuando usted está aislado, cuando usted es alguien que no es corporativo, porque la iglesia es corporativa. Cuando usted no entiende de corporación, cuando usted no entiende de unidad, cuando usted no entiende de coinonía, esto le puede pasar, que va a quedar estéril, va a quedar sola, va a quedar a la merced del enemigo. Entonces nosotros, si somos un cuerpo, esto es un cuerpo que si yo estoy débil hoy en día, como podría llegar a estar débil, siempre tengo a mis hermanos que es corporación. Ellos oran por mí para mi fortaleza, y el día que ellos estén débiles, yo oro por ellos para que ellos fortalezcan. Y nosotros somos un cuerpo. Muchas veces decimos somos un cuerpo, pero de esto no entendemos nada. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no lo podemos vivir personalmente, porque estamos desunidos. Usted sabe que la palabra integridad va conectado con la santidad, y la palabra integridad significa completo. ¿Cuándo es desintegridad? Es lo opuesto, cuando tú te desintegras, te desarmas, te deshaces, cuando tú pierdes el diseño original, cuando tú estás perdiendo los principios del reino. Nosotros estuvimos hablando de los principios de las armaduras de Dios en una de las prédicas, en una de las enseñanzas estuvimos hablando sobre el herrero. Y hablamos juntamente que para combatir al enemigo siempre hay que tener principios, y los principios son siempre, vienen desde el Padre espiritual hacia abajo. Las bendiciones vienen así, hasta que tú no seas un padre, hasta que tú no seas gestado para una visión, tú vas a ser fruto de alguien.
Vas a ser fruto de alguien. Tú no puedes salir así nomás y gestar un fruto y decir, bueno, yo doy este fruto, porque no es un fruto y ese fruto va a salir agrio, va a ser un enano. Usted sabe que las plantas enanas mayormente tienen un fruto agrio, tienen frutos pero son agrios, son frutos que no se pueden comer y no se pueden hacer nada, solo son vistosos. Y está bueno, estamos llenos de personas, llenos de ministros que realmente nos lucimos bien, pero los frutos nuestros son agrios, porque no entendimos de diseño, porque no entendimos la parte donde dice conéctate al vientre, conéctate al vientre. Usted sabe que hay una palabra que me trae a memoria y es la casa de Emán. Dice la palabra que el rey llamó a Emán y Emán dice que trajo toda su casa profética y eran 18 hermanos y que 18 hijos, perdón, y esos 18 hijos dice que todos en la casa del rey profetizaron, dice desde el más pequeño hasta el más grande, pero hay un principio que dice todos estaban sujetos a su padre, todos estaban sujetos a su padre. Ahora, la casa donde estás, si el Rey de Reyes te está llamando para profetizar la tierra, solo los que están conectados al vientre son los que van a mover los cielos. Solo los que entienden de principio, los que son sujetos al Padre, van a entender esta palabra y van a soltar una palabra profética sobre la vida, sobre General Pico, sobre el lugar donde estés. Van a soltar esa palabra, pero solo los entendidos. Solo para los entendidos, para aquellos que dicen, no, esta es la visión que Dios me entregó, y estando debajo de un Padre espiritual, no querés absorber el fruto que está trayendo, y no te conectas al vientre, vas a quedar un fruto sin propósito. Por eso tienes que consumir propósito en esta tarde, en esta noche y en esta mañana, y tienes que quitar todos esos argumentos mentales que muchas veces hemos llevado por años y no hemos entendido acerca de diseño. Hoy conéctate al vientre y vas a entender qué es tener un fruto con propósito. Hoy en día Dios te quiere dar un fruto con propósito. Vamos a bendecirte en esta noche, en esta mañana, a través de esta palabra, aunque sea cortita o tal vez esperabas algo mucho más puntual. Te vamos a bendecir con esta palabra porque hoy tienes que consumir propósito. Tienes que aprender a consumir propósito. Y a través de cómo vas a consumir propósito es erradicando de todo lo que sabe. Una palabra muy puntual dijo Matías. Dijo como Nicodemo, dice, si tú le dijo, tienes que volver a nacer. Si tú no naces del espíritu, del fuego y del agua, no puedes entender estas cosas. Siendo maestro no podía entender esto. Ahora, siendo maestro, tú puedes entender esto. Eso te lo dejo a criterio tuyo. En el nombre de Cristo Jesús y Padre Celestial, bendito Dios, suelto esta palabra sobre su vida. Suelto esta palabra para entendidos, Padre Celestial. Para aquellos que no han consumido propósito y ahora lo van a consumir, Padre Celestial. Para aquellos que van a sanar la tierra, Padre Celestial. Y van a ser esos profetas y esas personas con diseño, Padre Celestial, que se van a conectar al Padre, se van a conectar a un vientre, Padre Celestial, bendito Dios. Aquellos que se van a conectar a un vientre y van a ser como la casa de Emán, que todos van a profetizar y estar sujetos al Padre. En el nombre de Cristo Jesús suelto esta palabra. Amén.